Nuevamente estamos encontrándonos para compartir algunas de las maravillosas perlas que tiene la Torá en la parashá de esta semana particular, Parashat Emor. Hemos visto desde hace ya algunos capítulos, desde aquella Parashat Kedoshim, donde Dios le dice al pueblo de Israel: santos deberéis ser porque yo soy santo, yo soy Adonai. Kedoshim tiu ki kadosh ani, dice el texto, e inmediatamente toma esa decisión, ese pedido, esa exigencia de santidad para con el pueblo de Israel, explicando que por ejemplo esa santidad se manifestaba respecto del cuidado del cuerpo, el cuidado de la ropa, el cuidado de su conducta, el cuidado de la moral y las acciones que vos hacías con aquellos que necesitaban. Por ejemplo, no aprovecharse del más débil, pagar a quien corresponde a tiempo, no quedarse con la garantía que le entregó un pobre que a lo mejor había entregado su ropaje y es lo único que tiene para poder vestirse. Y así vemos desde la tradición de Israel cómo el pueblo es demandado por Dios a tomar conductas transparentes, puras, éticas, para poder acceder a eso que le demanda, que es el de ser santo. El texto que tenemos nosotros aquí en este momento, una de las partes de la parashá, por supuesto, habla del rol del sacerdote y cómo el sacerdote también va a tener que mantener su santidad para llevar adelante sus actividades y para poder representar a Dios frente al pueblo y de alguna manera al pueblo en su actitud y actividad cúltica frente a Dios. Lo interesante de esto es que en algunos casos, algunos principios que son instruidos para con el sacerdote, nosotros encontramos también planteados para con el pueblo en general, y no solamente el sacerdote. En función de esto, donde se habla de que el hombre tiene que ser lo mejor que pueda ser, y el sacerdote ni hablemos lo mejor que puede ser en su conducta frente a Dios, aquí hace una referencia especial y dice: en el momento en que lleves adelante tu culto, en el momento en que estés planteando tus respetos, ¿no es cierto?, frente a Dios, dice: no se mesarán los cabellos de su cabeza, y los bordes de su barba no se rasurarán, y su carne no rasgarán con incisiones. Consagrados habrán de ser para su Dios, y no habrán de profanar el nombre de su Dios. Básicamente, el texto está hablando del sacerdote, pero estos particulares principios fueron entregados también a los hombres. El texto quiere decir, o está diciendo en realidad, cuando vas a referirte a tu vida cúltica, cuando vas a rogarle a Dios, o vas a agradecerle a Dios, o vas a estar con Dios, no tenés que, en tu deseo de ser fiel a la divinidad, de mostrarte absolutamente creyente y cargado de fe frente a Dios, no tenés que perder tu compostura. No tenés que arrancarte los cabellos o arrancarte la barba. No tenés que lastimar tu rostro. Eso aparece en otros lados también, ¿no es cierto? No tendrás que torturar y molestar tu carne ni rasgarla con incisiones. Porque el ser consagrado significa el tener dignidad también. Vos podés amar a Dios con todas tus fuerzas, vos podés servir a Dios con todo tu corazón, como dice el Shema Israel, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, pero lo tenés que hacer desde el amor que Dios siente por vos. Dicho en otras palabras, hay tradiciones, muchas había en los tiempos de los paganos, ¿sí?, en la antigüedad, y hoy en día hay tradiciones donde el hombre, en el ejercicio del rito, lacera su carne, se golpea y se lastima, rasga sus rostros e inclusive se vierte la sangre del cuerpo, y muchos entienden, desde religiones hermanas diferentes a la nuestra, de que esto es una forma de sumisión a la divinidad. Es como si le estuviera diciendo: te quiero tanto que hasta vierto mi sangre por vos. Acá la Torah dice que eso Dios no lo quiere, y si lo practicas no estás santificando su nombre. Dios dice: estate bien, no te lastimes. Podés rezar, en los tiempos antiguos podés traer un sacrificio, pero siempre tenés que ser una persona tranquila, sana. Cuídate a vos mismo.
Cuando yo, Dios, dice el texto, te entrego la Torá y te entrego estos principios, es para que vivas mejor y para que estés mejor, no para que vivas peor y estés peor. Aunque el estar peor en tu imaginario signifique que estás cargado de fe y me lo demostrás sacrificándote. Puedes traer un sacrificio, se decía en los tiempos bíblicos, pero nunca sacrificar a tu propia persona, ni lastimarte. A mí me parece maravilloso este principio porque está planteando la forma de tener a Dios con todo tu corazón, pero sin fundamentalismos. La forma de poder mostrar lealtad a la divinidad, pero sin perder tu estatura y el cuidado de tu propio cuerpo, que es en definitiva también el cuidado de tu propia alma. Nadie tiene que lastimarse por otro. Nadie tiene que perder su compostura por fe en el otro. Así como entre nosotros, cuando hacemos un favor a alguien o cuando alguien nos viene a pedir algo que él necesita, jamás tenemos que permitir que porque él necesite mucho algo que nosotros tenemos, esa persona pierda su dignidad. Porque entonces nosotros perdemos nuestro mérito, aunque se lo demos después. Eso es lo que Dios le decía a su pueblo. Los quiero demasiado para que se lastimen. Tengan fe en mí, caminen delante de mí, pero siempre sanos y siempre con una vida digna e íntegra. Ojalá que nosotros podamos aprender de Él, aún en los momentos en que tenemos el poder de entregar cosas a quien nos necesita y nos lo demanda. Shabbat Shalom para todos.